El pastor alemán temblaba, con las orejas dobladas hacia atrás y las costillas apenas visibles bajo un pelaje apagado por semanas de silencio. Sus ojos ya no seguían a la gente que pasaba por su perrera. Simplemente miraban al suelo, derrotados, cansados de esperar. Había dejado de reaccionar a las voces. Había dejado de menear la cola. Había aprendido que la amabilidad, si llegaba, no duraba mucho. Afuera del cristal, una multitud de visitantes pasaba lentamente, riendo, sonriendo, aplaudiendo a los cachorros más jóvenes que saltaban con energía. Una mujer señaló al pastor y susurró algo que hizo reír a su amiga. «Parece que está roto», dijo alguien. Pero en medio de ese ruido sucedió algo pequeño, inesperado e increíblemente gentil. Un bebé de apenas 1 año soltó la mano de su madre. Avanzó lentamente, atraído por algo que nadie más parecía sentir. Tenía los dedos pegajosos por el bocadillo. Sus zapatos chirriaban suavemente sobre el suelo de linóleo. Pero sus ojos, abiertos como platos, no parpadearon. Permanecieron fijos en el perro tras el cristal. Al principio los adultos no se dieron cuenta. El bebé se detuvo justo frente a la caseta, apretó su manita contra el cristal y se quedó completamente quieto. Dentro el perro no se movió. Su cuerpo permaneció enroscado. Mantuvo la mirada baja. Pero entonces, suavemente, casi imposiblemente, su cabeza se levantó. No fue gran cosa. Solo un cambio de peso. Un parpadeo lento. Pero era la primera vez en días que reaccionaba a algo. El bebé no se inmutó. No rió. No aplaudió como los demás. Él simplemente se quedó allí parado, como si entendiera algo que ninguno de los adultos podía entender. El pastor alemán lo miró fijamente, realmente lo miró fijamente, y en ese intercambio silencioso, pasó algo entre ellos que ninguna palabra podría describir. Cuando la madre del bebé se dio la vuelta y trató de alcanzarlo, el perro ya se había puesto de pie. Todavía temblando. Todavía cauteloso. Pero de pie. Y cuando la madre se agachó para levantar a su hijo, una voz detrás de ella susurró: «Ese perro no se ha movido en semanas». Pero nadie sabía aún la verdad. Que este niño, este momento, no fue casual. Fue el comienzo de una historia que expondría todo lo que el refugio había pasado por alto, y todo lo que un perro había estado guardando en silencio. Antes de profundizar en la historia de hoy, me encantaría saber de ti, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Siempre es increíble ver a nuestra comunidad global unida. Si crees en los milagros de Dios, demuéstralo, dale me gusta y suscríbete ahora. El bebé se llamaba Liam. Tenía apenas 14 meses, una cabeza suave de rizos oscuros y ojos castaños, aún húmedos por la lluvia. Aún no podía formar frases. No podía explicar por qué se detuvo frente a esa perrera. Pero algo en su interior sabía lo que los demás desconocían. Algo sin palabras. Algo antiguo. La madre de Liam, Rachel, lo había traído al refugio solo porque estaban visitando a su hermana, que hacía voluntariado los fines de semana. Se suponía que sería una visita corta. Dejar unas toallas. Saludar. Irse. Ni siquiera se había quitado las gafas de sol cuando notó que Liam ya no estaba a su lado. Ella se giró en pánico solo para ver a su hijo, pequeño y silencioso, presionado contra el vidrio de una perrera donde el perro más triste que jamás había visto lo miraba fijamente. Liam susurró acercándose con cuidado: «Vuelve aquí, cariño». Pero él no se movió. Ni siquiera la miró. Su manita seguía apoyada contra el cristal, su frente a escasos centímetros, todo su cuerpo inmóvil. Dentro de la perrera, el pastor alemán había empezado a levantarse, lenta y temblorosamente, como si cada hueso recordara el dolor. Su pelaje estaba descolorido, opaco en zonas donde antes había sido liso. Tenía cicatrices en proceso de curación en el costado. Y su forma de moverse, baja, vacilante, casi como si se disculpara, le decía a Rachel más que las palabras. Se inclinó junto a su hijo. «Qué buen chico», murmuró en voz baja, sin saber siquiera con quién hablaba. Detrás de ellos, una voz suave habló: «Se llama Jasper». Al menos así lo hemos estado llamando. Rachel se giró y vio a una mujer mayor con un chaleco salvavidas. Su placa de identificación decía Maureen. Su voz era amable pero cansada, el tipo de cansancio que surge tras preocuparse demasiado durante demasiado tiempo.
Lo dejaron aquí hace 3 meses, dijo Maureen, señalando a Jasper con la cabeza. Sin chip. Sin collar. Solo una nota que decía, ya no puedo cuidarlo. Rachel volvió a mirar al perro. Había dejado de moverse, pero seguía de pie, mirando a su hijo con una intensidad que no parecía amenazante, parecía reconocerlo. ¿Era agresivo? Preguntó suavemente. Nunca, respondió Maureen. Pero no come si hay alguien en la habitación. No se acerca. No acepta golosinas de la mano. Durante un tiempo, no estábamos seguros de que lo lograra. Rachel vio a Jasper hundirse lentamente en su asiento, aún mirando a Liam. El chico parpadeó y bajó la mano. Por un instante ambos simplemente existieron en la misma respiración. Nada forzado. Nada ruidoso. Solo quietud. Profunda y familiar. Esa noche Rachel no pudo dormir. No dejaba de recordar cómo Jasper había mirado a su hijo, no con curiosidad, sino con algo más antiguo. Algo magullado. Algo perdido. No estaba en condiciones de adoptar un perro. No entonces. Se había divorciado recientemente. Vivía con sus padres temporalmente. Mantenía 2 trabajos de medio tiempo mientras intentaba mantener a Liam feliz y seguro en un mundo que ya no reconocía. Pero Jasper permaneció en su mente como una pregunta sin respuesta. Y lo que más le molestaba no era solo lo destrozado que parecía, sino como Liam, con poco más de 1 año, había visto ese destrozo, y no había tenido miedo. Al día siguiente llamó al refugio. ¿Podemos volver? Por supuesto, dijeron. Cuando Rachel llegó con Liam, el personal ya había colocado un taburete cerca de la perrera de Jasper. No sabían qué consecuencias traería esto. Pero nunca lo habían visto reaccionar ante nadie, no como lo hizo con el niño. Esta vez, Jasper ya estaba de pie. Él estaba esperando. Rachel observó con el corazón palpitante cómo Liam se dirigía de nuevo a la caseta. La misma mano se extendió. El mismo silencio llenó el espacio. Jasper se acercó. No rápido ni con audacia, pero más cerca de lo que jamás se había atrevido. Bajó lentamente el cuerpo, acurrucándose en el suelo a escasos centímetros del cristal. Y esta vez cuando Liam se sentó, el perro no apartó la mirada. Él lo está eligiendo, susurró uno de los voluntarios. Rachel no dijo nada. Porque algo en su pecho ya se había abierto. En los días siguientes regresó una y otra vez. Y cada vez Jasper aparecía, tímido sí, pero presente. Se ponía de pie cuando Liam entraba en la habitación. Se sentaba cuando Liam entraba. Apretaba la nariz contra el cristal de la caseta cuando Liam se inclinaba hacia adelante. Él nunca ladró. Él nunca rogó. Pero él observó. Y en esa observación, algo se reconstruyó lentamente. Una mañana, Rachel le hizo a Maureen la pregunta que ella había estado evitando. ¿Alguien ha venido alguna vez a buscarlo? Maureen negó con la cabeza. No. Pero cuando llegó notamos algo extraño. Tenía una abolladura en la oreja izquierda, como si le hubieran quitado una placa. Tenía las patas en carne viva, como si lo hubieran pisado con fuerza en el pavimento. Y está entrenado. Sabe órdenes pero duda. Como si esperara permiso para obedecer. A Rachel se le cortó la respiración. No se trató simplemente de un caso de abandono. Fue algo más. Algo intencional. Y por primera vez se preguntó. ¿Qué había pasado este perro antes de que Liam lo viera? ¿Y quién podría seguir buscándolo, ahora? La primera vez que Jasper permitió que Rachel lo tocara, no fue planeado. Caía la tarde y el refugio se cerraba bajo la suave quietud del crepúsculo. Las luces del pasillo principal de la perrera se atenuaron, proyectando una penumbra dorada sobre todo. Liam estaba sentado como siempre cerca del cristal, balbuceando suavemente mientras le mostraba a Jasper un libro de tela desgastado que llevaba a todas partes. Había sido su consuelo desde que nació, con las esquinas desgastadas y siempre bajo el brazo. Ese día señalaba las imágenes, nubes, árboles, animales, y decía «wow» cada vez que pasaba la página. Jasper observaba en silencio pero concentrado. Rachel, sentada cerca, extendió lentamente su mano con una golosina,
no hacia su boca, sino cerca del suelo, con la palma plana y abierta como una ofrenda. Jasper no lo tomó al principio. Pero sus orejas se movieron. Entonces su nariz avanzó centímetro a centímetro, hasta rozar su mano. No se inmutó. No retrocedió. Olfateó y luego bajó la barbilla suavemente sobre la palma abierta de ella, como si depositara no solo su cabeza, sino toda una vida de miedo. Era la primera vez que Rachel lo tocaba. Ella no habló. Ella no se movió. Y cuando su cabeza cálida y pesada permaneció apoyada en su mano, Liam aplaudió una vez, solo una vez, y la cola de Jasper dio un único y vacilante movimiento. Ese fue el comienzo. Cada día que siguió, los muros se derrumbaron poco a poco. Rachel no se precipitó. Sabía más. Entendía el trauma, cómo se repite, cómo perdura. Y trató las heridas de Jasper igual que trató las suyas después del divorcio, con suavidad, sin exigencias. Empezó a traer objetos familiares de casa. La manta de Liam. Una camiseta que olía a ella. Incluso uno de los juguetes de cuna de Liam que tocaba una melodía suave y rítmica. Estos no estaban destinados a consolar a Jasper distrayéndolo. Estaban destinados a decirle, tú también perteneces aquí. Al final de la primera semana, Jasper tomaba las golosinas con cuidado de sus dedos. Para la segunda había empezado a tumbarse cerca de la parte delantera de la caseta cuando llegó Liam, dejando de esconderse en la parte trasera. Su mirada era más dulce ahora, no confiaba del todo, pero ya no esperaba dolor. Entonces llegó el momento que hizo que todo pareciera real. Rachel había traído un collar. No era nuevo, aún no podía permitírselo, sino uno de su perro de la infancia. De cuero desgastado, aún con un ligero olor a cedro de un cajón viejo. Lo sostuvo en sus manos ese día, sentada en el suelo frente a la caseta de Jasper. Liam dormía en su cochecito y el pasillo estaba vacío. Rachel no habló. Simplemente se sentó. Jasper se acercó a la parte delantera de la perrera y se echó. Su respiración era lenta. Su postura tranquila. Ella susurró, todavía no tienes que ponértelo. Pero quiero que sepas que estará aquí cuando estés lista. Dejó el collar justo dentro de la puerta de la perrera antes de irse ese día. A la mañana siguiente ya lo habían movido. No lo tenía encima, pero alguien lo había empujado con cuidado al lado de su estera para dormir. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Durante los siguientes días el lenguaje corporal de Jasper se transformó. Sus orejas se pusieron alerta cuando Liam lo llamó. Empezó a levantar la cabeza cuando Rachel entró en la habitación, con pasos lentos pero sin el miedo gélido que una vez lo definió. Su apetito mejoró. Sus ojos brillaron más. Pero con cada señal de progreso llegaba algo más, una pregunta que seguía volviendo a Rachel en la quietud de la noche. ¿Por qué alguien se había esforzado tanto en entrenar a este perro, solo para abandonarlo como si nada? Había empezado a hacer preguntas discretas. Buscando pistas. Registros del refugio. Formularios de admisión. Sin chip. Sin registro. Pero demasiadas señales sugerían que Jasper no había sido solo una mascota. La forma en que respondía a las órdenes de voz firmes. La forma en que observaba las salidas antes de descansar. Las sutiles cicatrices que solo tenían sentido para alguien que alguna vez usó un bozal, no para protegerse, sino para controlarse. Rachel no sabía lo que Jasper se había visto obligado a hacer. Pero ella sí sabía en qué se estaba convirtiendo ahora. A salvo a casa. Y no importaban los secretos que guardaba su pasado, ella no iba a dejar que regresaran por él. No sin pasar por ella primero. Todo comenzó con una llamada telefónica que Rachel nunca esperó. Acababa de bañar a Liam tras una larga mañana en el refugio. Jasper yacía tranquilo cerca de la puerta, tranquilo pero alerta, siempre escuchando a medias. Seguía sin ladrar, ni siquiera a los camiones de reparto ni a los golpes en la puerta. Pero sus orejas se habían convertido en su veleta, apuntando hacia lo que fuera que se acercara incluso antes de que ella lo oyera. Su teléfono vibró al otro lado del mostrador. Número desconocido. Ella respondió cautelosa, ¿hola? Hubo un silencio que duró demasiado tiempo. Luego se oyó una voz de hombre, tranquila, informal, pero entrecortada.
Llamo por el pastor alemán. El que tiene la cicatriz en la pata trasera izquierda. A Rachel se le cortó la respiración. ¿Quién es? No importa, respondió. Es de alguien. De alguien que lo quiere de vuelta. Entró en la cocina, alejándose de Liam. Lo abandonaron. Nadie lo reclamó. Nadie oficial, dijo la voz. Pero si crees que ese perro acabó ahí por accidente, no te estás haciendo las preguntas correctas. Rachel colgó. Le temblaban los dedos al dejar el teléfono sobre la encimera. Se giró hacia Jasper, que ya estaba de pie. Tenía la mirada fija en ella, inmóvil, pero algo había cambiado. Una tensión en su postura. Como si hubiera oído la voz en el silencio. Más tarde esa noche, Rachel sacó el expediente que Maureen le había impreso. Releyó cada nota, sin chip, sin collar, sin dueño, encontrado vagando cerca del límite de un terreno industrial, detrás de un almacén abandonado. Pero algo encajó. La abolladura en su oreja. La vacilación para obedecer. La forma en que observaba los rincones antes de entrar en las habitaciones. Tomó su computadora portátil y comenzó a buscar palabras clave: perro de seguridad privada, perro canino jubilado anticipadamente, cuidadores que perdieron animales. Y allí, enterrado en la página 6 de un foro olvidado, encontró un comentario publicado hace 2 años: no siempre los conservan. Algunos desaparecen cuando ya no sirven. Si están demasiado nerviosos, demasiado reactivos, los descartan antes de que hagan ruido. Su piel se volvió fría. Miró a Jasper, que yacía al pie de la cuna de Liam. Observando, vigilando. Pero respiraba con dificultad. Sus oídos no se tranquilizaban. Él también recordaba la voz. 2 días después volvió a ocurrir. Al volver del supermercado, encontró un sobre blanco liso encajado en el marco de la puerta. Sin nombre. Sin sello. Dentro había una sola foto: Jasper, sentado afuera del refugio. Había sido tomada hacía semanas. Pero el mensaje era claro. Alguien había estado observando. Rachel lo denunció a la policía. Presentaron un informe y prometieron patrullar con más frecuencia. Pero no pudieron hacer nada. No hubo amenaza. No hubo delito. Los ojos de Jasper no se apartaron de las ventanas después de eso. Dejó de dormir por la noche. En cambio, caminaba de un lado a otro. Largos y lentos círculos cerca de la puerta principal. Su cuerpo agachado, quieto. Vigilando no como una mascota, sino como un soldado. Liam también lo notó. Se quedó más callado, se aferró a la pierna de Rachel cuando salieron. Una vez señaló hacia la calle y susurró: perro asustado. Fue entonces que Rachel supo que esto no desaparecería por sí solo. Regresó al refugio al día siguiente y se sentó con Maureen en la oficina trasera. Creo que alguien está intentando recuperarlo. Maureen frunció el ceño mientras hojeaba archivos viejos. Nadie vino nunca a pedírselo, al menos no legalmente. Y aunque lo hicieran, su abandono está documentado. Lo adoptaron de forma justa. Ya no se trata de legalidad, dijo Rachel. Se trata de intención. Alguien cree que es su dueño y lo quiere de vuelta. Maureen bajó la voz. ¿Qué vas a hacer? Rachel volvió a mirar la foto. Lo que sea necesario. Esa noche trasladó la cama de Jasper a su habitación. Cerró las ventanas con llave. Cambió su rutina. Ya no lo paseaba a la misma hora todos los días. Y cuando salía de casa, nunca dejaba a Liam y Jasper solos. Ni un minuto. Entonces vino el golpe. Fue suave y deliberado, justo antes del amanecer. Jasper se levantó al instante, sin gruñidos ni ladridos, solo movimiento. Rápido. Intencional. Rachel se quedó paralizada. Liam seguía dormido en la habitación de al lado. Otro golpe. Y una voz baja, demasiado tranquila para ser amable. Sabemos que estás ahí. Cogió su teléfono con manos temblorosas. Llamó a la policía. Susurró su dirección. Jasper se pegó a la puerta. No ladraba. Solo esperaba. Rachel no sabía cuánto duró el momento.
Pero cuando las luces intermitentes finalmente pintaron las paredes de rojo y azul, las voces del exterior se dispersaron. No encontraron a nadie cuando llegaron. Solo un segundo sobre en el porche. Dentro, otra foto. Este era mayor. Jasper con un grueso collar de metal encadenado en la esquina de lo que parecía un contenedor de envío. En el reverso garabateado con tinta. No puedes cambiar lo que es. Esa noche, Rachel se sentó en el suelo junto a Jasper, con una mano en su hombro y la otra en su corazón. No me importa lo que digan, susurró. No eres lo que te hicieron. Jasper se inclinó hacia ella, cerró los ojos y por primera vez en días exhaló. Rachel no se movió durante un largo rato. Permaneció sentada en el suelo con una mano apoyada suavemente contra el espeso pelaje de Jasper y la otra alrededor de su propia muñeca, como si se estuviera conteniendo lo justo para abrazarlo también. La policía se había ido. El silencio había regresado. Y en ese silencio algo más se había instalado entre ellos, algo más duro que el miedo, pero más suave que el dolor. Confianza, pero no la primera confianza frágil de un perro que toleró la amabilidad. Esto fue diferente. Esto se ganó. Más tarde esa noche, Rachel se encontró mirando la caja escondida en lo alto del estante del armario. La había dejado allí hacía un año, tras su matrimonio. Contenía las últimas cosas que había considerado suyas, no de una casa ni de una sociedad, sino de sí misma. Un collar de viaje. Una placa sin usar. Un pequeño arnés de lona que había comprado cuando ella y su ex hablaron de tener un perro. Ella no había podido tirarlos. Ella tampoco había tenido ningún motivo para utilizarlos. Hasta ahora. A la mañana siguiente, con la suave luz del sol sobre el suelo de madera, sacó las cosas y se sentó con las piernas cruzadas junto a Jasper. Él había dormido cerca de su cama, sin pasearse ni hacer guardia, simplemente allí, por fin quieto. Levantó la cabeza cuando ella se acercó y por primera vez no se limitó a mirarla. Él esperó. Rachel levantó el collar y sonrió. Sé que ya tienes uno, pero este es diferente. Desabrochó la etiqueta. El metal pulido brillaba a la luz. Decía, Jasper Winslow. Hogar. Ya no me olvidan. Jasper avanzó lentamente pero con calma y apoyó la cabeza en su rodilla. No puedo borrar lo que te pasó, susurró. Pero te prometo esto, no te van a devolver. Y nunca volverás a pasar por eso sola. Cuando le puso el collar, su cola golpeó el suelo una vez. Luego dos. Y cuando ella se inclinó, presionando suavemente su frente contra la de él, Jasper hizo algo que nunca antes había hecho. Él le lamió la mejilla, suave y deliberadamente, y luego apoyó todo su peso en ella. Él ya no preguntaba más. Él estaba devolviendo algo. Esa misma tarde, Rachel se reunió con un abogado local especializado en órdenes de protección animal. Había recopilado toda la documentación posible, historiales veterinarios, formularios de adopción, las notas del refugio de Jasper, las fotografías amenazantes. No iba a correr riesgos. Ya no. Cuando regresó a casa, Jasper estaba sentado junto a la ventana, con Liam a su lado, con su pequeña mano apoyada en el lomo del perro. Ambos se giraron al entrar. Dos pares de ojos. Uno profundamente agradecido. El otro demasiado pequeño para saber cómo expresarlo. Pero ambos lo entendieron. Rachel se acercó a ellos y se sentó en la alfombra. ¿Quieren salir? Jasper no se quedó ahí parado. Trotó hacia la puerta. Sin correa. Sin órdenes. Solo preparación. Salieron juntos al patio trasero. El sol, bajo y dorado, iluminaba los bordes del césped, tornándolo suave como el terciopelo. Liam caminaba lentamente detrás de ellos, chillando al caer en el césped, riendo sin miedo. Y Jasper no lo dudó. No miró las vallas. No buscó salidas. No se quedó paralizado al oír el ruido de los coches en la carretera. Él se quedó. Se tumbó en el césped junto a Liam, rodó de lado y dejó que el niño se subiera a su pecho. Un momento que nadie habría imaginado 3 meses atrás. Ni el personal. Ni Rachel. Ni siquiera el propio Jasper. Pero era real. Porque la curación no llega con truenos ni con grandes gestos. Viene en el silencio.
En la respiración compartida. En el suave ritmo de la risa de un niño y en el corazón de un perro que finalmente late sin miedo. Esa noche, mientras estaban sentados juntos bajo las estrellas, Rachel miró a Jasper y susurró lo que había querido decirle desde el momento en que lo vio levantarse para recibir a su hijo. Ya no tienes que ser nadie más. No lo que te enseñaron a ser. No lo que temían. Ahora eres simplemente tú. Jasper apoyó la cabeza en su regazo, dejó escapar un profundo suspiro y cerró los ojos. Él le creyó. Por fin, pasaron 2 semanas. La paz se apoderó de la pequeña casa como una suave manta, ligera, silenciosa, preciosa. Jasper ya no se sobresaltaba con los pasos ni las sombras. Dormía más profundamente. Respondía a su nombre con tranquila confianza. Incluso su reflejo en el espejo ya no lo asustaba. Rachel nunca había visto a un perro cambiar así. No solo se recuperaba, sino que se convertía en algo nuevo, en algo completo. Liam se aferraba a él como a un hermano. Ahora lo compartían todo, mantas, rayos de sol, golosinas, a veces sin querer. Y aún así, Rachel no podía explicar lo que había sucedido entre ellos ese primer día en el refugio. Parecía más grande que una coincidencia. Parecía algo elegido. Pero la paz, ella lo sabía muy bien, tenía la costumbre de ser temporal. La llamada se produjo un martes por la mañana. Rachel doblaba la ropa, mientras el monitor de bebé zumbaba suavemente a su lado. El número en su pantalla le resultaba desconocido, pero no estaba bloqueado. Un pequeño detalle. Suficiente para que respondiera. ¿Hola? ¿Es esta Rachel Winslow? Sí, hablando. Una pausa. Luego, me llamo Capitán Daniel Reese. Trabajo con la División Militar Canina retirada de El Paso. Creo que el perro que cuida podría ser uno de los nuestros. Rachel se quedó paralizada. Se quedó sin aliento. El mundo se redujo a la voz en su oído. Lo siento, ¿qué? Recientemente recibimos una pista a través de un foro de veteranos, continuó el hombre con amabilidad, sobre un pastor alemán que coincidía con la descripción de un perro que desapareció tras un traslado no autorizado. Creemos que se llamaba Axel. Rachel sintió que el nombre le impactaba como un recuerdo que no tenía. Jasper, bueno, así lo llamamos. Lo abandonaron en un refugio. Sin chip. Sin identificación. Le quitaron el chip, dijo el capitán. Ilegalmente. Creemos que lo robaron durante una transición entre controladores. Recibió capacitación sobre respuesta al TEP y se vinculó con un veterano que nunca dejó de buscarlo. Rachel se sentó con las manos temblorosas. ¿Lo utilizaron? No. Era querido, corrigió la voz suavemente. Sirvió. Pero algo ocurrió después de que hospitalizaran a su pareja. Perdimos contacto. El papeleo desapareció. El rastro se perdió. Hasta que alguien anónimamente envió un vídeo de su hijo sentado a su lado. El corazón de Rachel golpeó contra sus costillas. ¿Por qué ahora? Porque el hombre que se lo llevó nunca tuvo derecho a hacerlo. La mente de Rachel se desvió al sobre. La foto. La voz en la puerta. Desarrollador. Ella tragó saliva. Ahora se llama Jasper. Está a salvo. Tiene familia. Se hizo el silencio. Entonces la voz regresó, esta vez más baja. No queremos llevárnoslo. Solo queremos preguntar si su antiguo responsable podría verlo. Solo una vez. Rachel dudó. No tienes que decidirlo ahora, añadió el capitán. Pero su cuidador, el sargento Michael Lane, lleva 2 años en recuperación. Está vivo gracias a ese perro. Rachel miró hacia la sala de estar, donde Liam estaba acurrucado en la alfombra junto a Jasper, los dos dormitando en la luz de la tarde. Ella sabía lo que tenía que hacer. Una semana después los encontró en el parque, un lugar tranquilo y abierto. Jasper caminaba a su lado, sereno pero observador. No había cambiado desde la llamada. No había mostrado signos de angustia. Pero algo en él ese día estaba más alerta que de costumbre. Su cuerpo escuchaba con más atención. Sus ojos buscaban con más detenimiento. Entonces lo vio.
El hombre que esperaba bajo el roble vestía de civil, pero tenía la postura de alguien entrenado para contener el dolor sin mostrarlo. Se mantuvo de pie lentamente mientras se acercaban, sin apresurarse, sin estirarse. Rachel se detuvo a pocos metros. Soltó la correa de Jasper. ¿Te acuerdas de él?, susurró. Jasper no se movió al principio. Luego, paso a paso lento, avanzó. Sin cautela. Sin miedo. Se detuvo frente al hombre, quien se arrodilló sin hablar. Y entonces sucedió. Jasper le empujó la cabeza bajo las manos del hombre, presionó su peso contra él y emitió un suave sonido, mitad suspiro, mitad sollozo. El hombre lo rodeó con ambos brazos y bajó la cabeza. Busqué por todas partes, dijo con la voz entrecortada. Creí que te habías ido. Jasper se lamió la mano una vez y luego se giró para mirar a Rachel. No es que esté confundido. Pero preguntando. Rachel dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Ya está en casa, pero eso no significa que se le haya olvidado. El sargento la miró agradecido pero dolido. Lo recuerda todo. Jasper se sentó entre ellos tranquilo, completo, observando cómo el pasado y el presente finalmente se tocaban. Y Raquel lo sabía. Cualquiera que haya sido este perro. Lo que sea que haya sobrevivido. Nunca había dejado de esperar a que lo encontraran. Las semanas que siguieron fueron tranquilas en el mejor sentido posible. El capitán Lane pasó por el parque una vez más, luego una tercera, y luego se detuvo. No por la distancia, sino por la aceptación. Se había despedido de la única manera que importaba, con las manos alrededor del cuello de Jasper y la cabeza inclinada en agradecimiento. Había dolor al dejarlo ir. Pero también había paz. Sabía que Jasper había elegido su hogar ahora. De vuelta en casa de Rachel, los cambios fueron pequeños, pero inconfundibles. Jasper ya no esperaba permiso para entrar en una habitación. No dudaba en tumbarse a los pies de Rachel o acurrucarse junto a la cuna de Liam. Cuando los vecinos pasaban durante los paseos matutinos, levantaba la cabeza sin encogerse. A veces incluso trotaba para saludarlos con cuidado, con curiosidad, meneando la cola no por miedo, sino con interés. Rachel también empezó a respirar más libremente. Su vida, antes marcada por la incertidumbre, ahora estaba marcada por el ritmo de sus pequeñas manos y cuatro patas silenciosas. Las mañanas empezaban con las risitas de Liam mientras Jasper le lamía las mejillas para despertarlo, y las tardes terminaban con los tres acurrucados en el mismo sofá, con Jasper entre ellos, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una tarde lo llevó al mismo refugio donde se conocieron. No se acobardó. Cruzó las puertas con calma, con la cola levantada y la mirada fija. El personal se reunió en un silencio atónito mientras se acercaba a la recepción y apoyaba suavemente las patas delanteras en el mostrador, como diciendo, gracias por no darme por vencido. Kelsey de admisión se secó los ojos. Parece vivo. Rachel asintió. Sí que lo es. No hubo fanfarrias. Ni titulares. Solo un perro tranquilo que una vez fue olvidado, y que ahora muestra a otros cómo se ve cuando uno recuerda cómo vivir. Y esa noche, mientras Liam dormía plácidamente y Rachel estaba sentada en el porche con Jasper a su lado, un viento suave pasó entre los árboles, agitando el mundo con un movimiento suave. Ella lo miró y susurró, no solo estás a salvo. Eres amado. Las orejas de Jasper se movieron una vez. Y por primera vez desde que ese terrible silencio comenzó meses atrás, dejó escapar un único ladrido, pleno y pacífico. La historia de Jasper no es solo suya, es la historia de cada perro abandonado, de cada alma dada por rota, de cada corazón que solo necesitaba una oportunidad para sentirse seguro nuevamente. Si esta historia te conmovió, compártela. Alguien tiene un Jasper esperando a ser encontrado. Apoya a los refugios locales. Acoge si puedes. Adopta si estás listo. O simplemente siéntate en silencio con alguien que ha sido olvidado, porque a veces, solo estar ahí es suficiente para cambiarlo todo. Haga clic en suscribirse para seguir más historias reales como esta. Porque la curación comienza en el momento en que alguien se queda.